¿qué hay en el corazón del hombre para que sea tesoro? Porque la Biblia dice que donde está el tesoro, ahí estará su corazón. Y me puse a pensar en lo que normalmente vivimos en nuestro día a día y encontré que siempre mentalmente estamos luchando con palabras. Palabras que hemos atesorado a lo largo de nuestra vida, acciones, quejas, muecas de otras personas o incluso de los seres que más amamos, y uno los atesora en el corazón y uno dice, uy, me dolió, uy, la tengo aquí, no se me pasa, no se me va, no se me olvida. Quiere decir que lo que tú y yo almacenemos en nuestro corazón es lo que realmente tiene valor en nuestra vida, es lo que realmente tiene como que un aspecto muy sobresaliente para poderlo nosotros guardar. Precisamente eso me llevaba a pensar, ¿qué es lo que estamos atesorando nosotros los hijos de Dios? ¿Qué almacenamos nosotros en el corazón como para decir que tenga tanto valor o que sea de tanta importancia? Porque precisamente hemos venido muchas veces aquí a la congregación abatidos, desesperados, angustiados, y yo digo, Señor, pero si tu palabra dice que tú eres fortaleza en el día de la angustia, en el día de la prueba, entonces ¿por qué tus hijos viven con la cabeza agachada? ¿Por qué tus hijos viven como derrotados? ¿Por qué el 90% en las congregaciones está achicopalado? Eso me dio a entender que muchos de nuestros hermanos están atesorando en su corazón lo que Dios no les mandó a que atesorara. Porque precisamente cuando yo escucho la voz de Dios, que es la palabra de Dios que está escrita en este libro, lo que explicaba la hermana Yesenia, si yo lo atesoro en mi corazón y atesoro la voz de Dios en mi corazón, el resto para mí va a ir a un segundo plano, no va a tener tanta importancia. Y si yo atesoro algo es porque me deleito, porque me gusta, porque me sabe a bueno, porque me parece rico, porque me fortalece, me alienta. Y precisamente pensando en qué es lo que nos deleita, ¿qué será el deleite? ¿Qué tendrá tanto de bueno el deleite como para que nos quedemos con algo y lo atesoremos de tal manera? Precisamente deleitarse significa tener gran gozo o placer o ser altamente satisfecho o regocijado por algo. En el Antiguo Testamento encontramos palabras en el hebreo, una de ellas es el chapetz. ¿Cómo es? Chapetz. Muy bien, en el Salmo 1:2 dice, su deleite está en la ley del Señor. Es decir, su deleite, eso algo tan valioso, está en la palabra de Dios. También encontramos el Salmo 48 que dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está ¿dónde? En mi corazón. Quiere decir que cuando yo me deleito en hacer algo, yo me inclino, yo me humillo, yo me doblego ante eso. Eso como primera parte. Hay otra palabra también que la denota en el Salmo 37:4 que llama a la exhortación a deleitarse en el Señor. Esa palabra hebrea es anak. ¿Cómo es? Y significa ser suave o flexible. O sea que al unir la primera, que es chapet, con anak, yo puedo concluir diciendo que uno se deleita no solamente en la palabra, sino también en el Señor. Y además que me deleito en el Señor y en su palabra, puedo decir que yo valoro la palabra de Dios a tal manera que cuando el Señor me habla a mí, yo soy una persona que me inclino a escuchar su voz con un corazón y una mente dócil y flexible. O sea que en este tiempo donde escasea, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que en aquel tiempo escaseaba la voz de Dios, escaseaba la palabra de Dios. En este tiempo también escasea la palabra de Dios. Y no solamente escasea, sino que el corazón del hombre está tan entenebrecido que así se le predique, no atiende a la voz de Dios pensando que son vanas palabrerías o palabras humanas, cuando nosotros sabemos que aquí el que transforma y cambia la vida del ser humano es el Señor Jesús. Y por eso es que esta palabra tiene vida por sí sola, porque no fue inspirada por nosotros. Si hubiera sido inspirada por nosotros, en cualquier momento leído de la historia humana, esa palabra hubiese tenido fragmentación. Pero gracias a Dios fue inspirada por el mismo Señor, porque en el lenguaje que lo lean, en el tiempo que lo lean, a la hora, en el momento en que lo lean, en la circunstancia que sea leída, esta palabra, hermana, llega al corazón y no solamente se queda ahí, sino que parte los tuétanos, la coyuntura. Qué bueno es deleitarse en la palabra de Dios,
¿Por qué le digo todo esto? Porque había alguien que sabía comer. Hoy en día nosotros nos ponen un plato de comida y uno dice y decide si se lo come o no se lo come. Usted en su corazón sabe si le agrada o no le agrada, porque es gustosa o no a su paladar. Por eso es que nosotros los hijos de Dios no tenemos que ser simplemente especialistas en saber comer platos humanos. Porque para eso métase al SENA a estudiar nutrición. 40 horas le van a ayudar a cambiar su forma de comer. Pero cuando hablamos de una nutrición espiritual, porque todavía hay hambre y sed de la presencia de Dios, eso quiere decir que el menú más fuerte de la vida del cristiano, el plato fuerte de la vida del cristiano tiene que ser comer la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra vida. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nuestra vida florece. Nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es renovada, nuestro carácter y nuestro espíritu se convierte en algo sólido. Por eso la Biblia le dice a aquella gente que es terca todavía, le dice: óigame, tanto tiempo andando conmigo y sigue tomando lechecita que es para los niños. No, ya cuando usted se vuelve, por eso decía mi papá, al toro viejo no se le da leche porque se muere. Hay que comer, exactamente. Usted ya no está para tomar leche, yo tampoco. Por eso si el Señor me habla suavecito, no me habla, yo soy dócil y flexible a la voz de Dios. Y yo me humillo a la voz de Dios, porque no tiene ninguna coherencia que yo, siendo hijo de Dios y viva para el Señor supuestamente, no obedezca la voz de Dios. Quiere decir que la palabra no solamente es para escucharla, sino para obedecerla. Hay gente que viene años y años, me gusta la iglesia, me gusta cómo canta, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces la fe sin obra es muerta y es necesario que el que venga a este lugar crea que le hay. Y crea, porque es que la palabra de Dios lo dice, no nosotros, porque usted esta palabra la va a encontrar en muchos lugares, pero cuando la palabra de Dios retumba en tu corazón, ella hace un hueco grande en tu vida y tu vida nunca más puede ser igual. En la palabra de Dios usted encuentra maneras ricas de vivir. En la palabra de Dios usted encuentra preceptos. En la palabra de Dios usted encuentra promesas. En la palabra de Dios, hermano, usted lo tiene todo. Pero ¿cómo lo tenemos todo si escasea la lectura de la palabra de Dios? El Señor le dijo al pueblo de Israel: no se desvíen de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Una sola ruta, en una sola dirección, en un solo camino tienen que ir y van a encontrar el éxito. Y cuando atravesaron el mar y cuando cruzaron tantos lugares, se dieron cuenta que para poseer la tierra que el Señor les había dado, tenían que cruzar momentos difíciles, pero como ellos obedecieron y el que se quiso descarrilar, el Señor lo cortó. Porque no tenía por qué entrar a la tierra. Porque no le creía a la palabra de Dios. Es que si yo le creo a la palabra de los hombres, que es mentirosa, que es fraudulenta, ¿por qué yo no le puedo creer a la voz de Dios? Porque no lo veo. Yo no necesito ver al Señor para poderle creer. Cuando yo sé que Él lo que quiere para nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, de misericordia. Incluso cuando hay ciudades amuralladas y gigantes como Jericó, el Señor también nos dice: cuando vayas a tomar decisiones, examina primero por mi palabra cuando vayas a hacer algo. Y el Señor te dará la victoria. Y es una locura como el Señor nos da la victoria. Es una locura a veces cómo Dios te pone por estrado de sus pies a tantos enemigos. Es una locura cómo Dios te saca del lodo cenagoso de la desesperación y te pone en lugares altos que ni merecíamos. Pero eso pasa al que crea la palabra de Dios, al que la obedece. Por eso, mi hermano, el pan llena el estómago, la bebida sacia la sed, pero la palabra de Dios sacia el hambre espiritual. Y no es un hambre, hermano, que solamente se sacia en este siglo, sino que tiene fruto en el tiempo venidero. Y yo creo que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, no en las corrientes de este siglo, yo creo que nuestra recompensa en el Señor va a ser grande. Por eso el salmista a mí me fascina. La gente dice: usted no deja de hablar del salmista. No, pero es que lea la Biblia. Coma Biblia, no coma paquete.
¿Ah? El salmista era un especialista en saber comer, en degustar algo que era delicioso. Pero él encontró que en medio de tantos manjares terrenales había un manjar que sobrepasaba todo. Y era la palabra de Dios. Dice: cuán dulces son a mi paladar, oh Dios, tus palabras, más que la miel a mi boca. Alguien, un científico por allí decía: cuando se acabe la miel, se acaba el mundo. ¿Ah? Y aún así decía el salmista: se podrá acabar la miel del mundo, se podrá acabar todas las riquezas y los manjares, pero tu palabra, Señor, tu voz cuando me habla es más agradable que todas estas cosas. Ve, hermano, ser cristiano no es una demanda, no es algo forzoso, no es algo horrible, no es algo que esté en contra de la voluntad. No, el asunto es que nosotros, los hijos de Dios, sabemos dónde está el tesoro, porque estamos donde lo amamos, amén, porque es el que nos da el gozo, porque es algo que es apetitoso para cada uno de nosotros. Por eso vuelvo y reitero: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón no está en la palabra de Dios, quiere decir que aquí no hay ningún tesoro para ti. Pero yo estoy convencida que en este tiempo, por lo menos 10, Señor, hay personas que sí aman y atesoran la palabra de Dios en su corazón. Y por eso es que el mundo está dividido. Cuando Jesús vino al mundo, al mundo no le amó, porque el corazón del mundo estaba en la maldad. Y el corazón de nosotros, los hijos de Dios, del que es justo, se deleita en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es agradable, que es la presencia, que es la palabra de Dios. El mundo, por eso usted y el mundo chocan. Por eso no os unáis en yugo desigual, chocan. Porque si te unes en yugo desigual, chocas. Cuando el Señor te dice: no te metas por ahí, es porque el Señor te está alertando de algo. Porque si a Él lo rechazaron siendo Dios, ¿cuánto más a nosotros? ¿Ah? Aquí estamos todos los rechazados por el mundo. Y yo me glorío en el Señor, porque yo sé que algún día, como el Señor es tan bello, le dará a cada uno conforme. Aleluya. Y por eso, ¿cómo me puedo yo deleitar en la palabra del Señor? Hay algo que encontré y que estuve leyendo. Para que el salmista dijera que la miel era tan rica, tenía que tener unas papilas gustativas excelentes. Porque hay gente que no le gusta la miel, y la miel es algo exquisito. Y eso es bueno. Pero cuando yo me refiero a la palabra de Dios, ojalá que en esta noche, a los que estamos aquí, los que no vinieron, allá ellos, el Señor les hablará en su momento. Pero los que estamos aquí, ojalá podamos, hermanos, encender las papilas gustativas en la lengua del corazón. Porque tenemos que aprender a comer sabroso, a comer bien. Hay lugares donde dan mucho pasto y la gente se vomita. No le gusta el manjar, pero llegarán tiempos de escasez donde anhelarán la palabra del Señor y ya no habrá quien les predique. Por eso es tiempo de que nosotros aprovechemos escuchar la palabra de Dios. El salmista decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Salmo 119, 103. Pero antes de decir eso, en el verso 18, él dijo: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. O sea que abre mis ojos quiere decir que él oró antes de decir otra cosa, porque tenía que tener unas papilas gustativas en la lengua, que es un don de Dios. O sea, quiero que me entienda, las papilas gustativas, las del corazón, porque la lengua humanamente, usted sabe lo que hay de sal, lo que es de azúcar, lo que es amargo, lo que es cierto. Pero a veces se nos dificulta aprender a degustar la palabra de Dios. Entonces el Señor nos habla por su palabra un poquito duro y ya vomitamos y no nos gusta. Y el Señor nos da un cafecito amargo para que nos despertemos de ese sueño, de ese frío, y ya no nos gusta, porque nos gusta es con azuquita o panela. Pero a veces el Señor dice: aunque no te guste aquí, aquí te va a hacer bien. Y lo que el Señor necesita es que la gente hoy coma Biblia. Porque si usted y yo aprendemos a leer la Biblia, a tener hábitos santos,
lo más probable es que nuestra vida nunca más sea igual. Ay, pero es que yo me voy a apartar. ¿Por qué no lees la Biblia? Ay, pero es que me está yendo duro. ¿Pero por qué no lees la Biblia? El Señor no dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Sí. Ese es el manual de convivencia. Ese es el manual para que usted se maneje, se porte bien, hable bien, mire bien, escuche bien, haga todo bien. Oiga, pero es que los seres humanos a veces somos flojos, ¿cierto? Si no queremos leer ni al Principito en el colegio, ¿cierto? O cuando nos mandaban a leer la Constitución de Colombia, ¡ay, poder! Así se acuerda. Gracias a Dios por los que leyeron, que había un derecho a la vida. Pero ojalá para nosotros no sea una obligación ni una fuerza ir a leer la palabra de Dios, sino que todo lo contrario. Ojalá el pueblo del Señor medite en la palabra de Dios, se goce en la palabra de Dios, disfrute la palabra de Dios, crezca en la palabra de Dios, monte defensa en la palabra de Dios, que alguien venga en contra, usted con amor, porque la Biblia dice, convencerlos en amor, no en peleas, ni en gritos, ni en nada. Dice, convencerlos en amor y en misericordia, de tal modo que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que para todo hay, para todos y para cada uno de nosotros hay un manjar en la palabra de Dios. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que nos dieran un libro donde nos digan cómo pasar de paja a ser un cedro de Líbano? Y la gente desconoce, pero aquí está. ¿Cómo dejar de ser paja para ser un cedro de Líbano? ¿Cómo pasar de una cuenca de polvo a ser un árbol fructífero? Eso lo enseña la palabra de Dios. Y a veces nos quedamos con lo que nos predican aquí y no es más, porque a veces ya ni dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí están diciendo, yo necesito buenos hábitos, yo necesito cambiar mis malas costumbres o quizás la pereza, porque a veces nos sentamos a la mesa a hablar y a hacer más cosas que a leer la palabra de Dios. Y ahorita lo que decía el drama de la hermana, ay, me leen, pero ya siento que la baba me corre, dice la Biblia. O se cierran los ojitos del que está leyendo. Qué bueno sería que en esta noche se levante una generación de los poquitos que estamos aquí y diga, Señor, es verdad, tú das, Señor, la fuerza, así como dice la palabra, tú das la fuerza al cansado y al que no tiene ninguna, Él las multiplica. El Señor, hermano, es la realidad más grande que existe. Quizás no lo vemos ahora, pero lo hemos podido experimentar a lo largo de nuestra vida con sus promesas, con su misericordia. Y encuentro un salmo que aún es más profundo y que a mí me fascina. Y está en toda la mitad, es como algo poético, algo espectacular. Dice el salmista, en mi corazón. Primero, he guardado. Segundo, tercero, tus dichos. Y cuarto, para no pecar ¿contra quién? Contra ti. Oiga, en toda la mitad de la Biblia, 176 versículos en este salmo tiene. Y si usted se da cuenta, casi todo el Salmo 119 se enfoca en resaltar la importancia de leer y practicar y tener a diario en cuenta la palabra de Dios. ¿Ah? Y precisamente al desglosar este solo versículo, encuentro la primera parte, en mi corazón. Quiere decir que el Hijo de Dios, como tú y como yo, desde los niños, porque los niños atesoran cosas. Hoy mi hija me decía cuando estábamos ensayando el coro, mamá, yo me pongo a escuchar estas canciones y yo siento ganas de llorar. ¿De dónde sale la inspiración de esa gente? ¿De dónde se puede inspirar una persona que tú no conoces y te habla y te hace llorar? ¿De dónde se puede inspirar una persona que está al borde del suicidio y viene otra y le dice, espérate, Cristo te ama, y empieza a enamorarle con versos de la palabra? Pues ahí está la respuesta, de la palabra del Señor. Y en mi corazón, el salmista siempre mencionó el corazón, porque es la parte más profunda del ser humano. ¿Dónde puede guardar a alguien algo que ama tanto? En el corazón. Gracias a Dios dijo en mi corazón, porque si hubiera dicho en mi pie, cada rato hubiera sido zapateado. Si hubiera dicho en la mano, cada rato hubiera sido abandonado, ¿verdad? Si hubiera dicho en el cabello, ni qué decir de las que somos crespas y nos alisamos, o de la que es pelirrubia y se lo pinta. O sea,
Pero él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Y haciendo un estudio de este salmo, me di cuenta de que el corazón, para el salmista, él guardaba esta palabra como el gozo, como la meditación, como la delicia, como la vida, como la esperanza, como el consuelo, como el tesoro, como la luz, como el temor, como el amor, como la alabanza, como su prioridad y como su ayuda. Todo esto indica que en cada uno de nosotros debe haber un lugar especial. La Biblia no es para ocupar un lugar debajo de la almohada. La palabra de Dios no es para ocupar un lugar simplemente debajo del sobaco o en las manos. La palabra de Dios, hermano, no es para que esté ubicada allí en el centro de la sala. La palabra de Dios no es para que simplemente esté en un lugar lleno de rincón, con polvo, y dejarla allí en el olvido. Eso que lo hagan los religiosos porque no tienen conocimiento. Pero nosotros, los hijos de Dios, que sabemos que en ella está la vida, nosotros debemos ponerla por práctica. Por eso es que el salmista amaba la palabra de Dios. El salmista decía, oh Señor, cuánto amo tu ley, y mi gozo está en tu palabra. O sea que él se gozaba, él amaba, él sabía que podía tener mujer, que podía tener reinado, corona, riqueza, pero en el primer lugar de su corazón estaba la palabra de Dios. Y no solamente estaba allí, sino que la tenía guardada. ¿Sabe qué dice? He guardado. Es decir, el corazón de este hombre era como un almacén de la palabra de Dios. Él no era un almacén temporal, porque él siempre la tuvo en cuenta. Y él sabía que cuando pecaba contra el Señor le pasaba tarjeta, pero él decía, escudriñame, oh Dios. Escudriñame, Señor. Ve mis caminos, conóceme, Señor. Delante y detrás me rodeaste. Es decir, él estaba consciente de que su palabra era el que lo podía perdonar, porque era humano y fallaba, pero la palabra él la tenía presente, que también tenía misericordia, aunque tenía que pagar consecuencias. Pero él sabía que por la palabra de Dios él recibía el gozo, él recibía el consuelo, él recibía la defensa del Señor ante sus enemigos. Por eso la palabra de Dios dice es que hay un buen sembrador, que hay una buena tierra. Y por eso nosotros tenemos que ser personas que guarden la palabra de Dios. No seamos una tierra, hermano, árida, porque se predica y uno se va como entró. No, uno tiene que aprender a guardar la palabra y que seamos de esa tierra buena, que la palabra dé fruto, se multiplique, que se reproduzca. Decía, no me olvidaré de tus palabras, guardaré siempre tu ley y para siempre eternamente. Y seguía, busqué tus mandamientos. Tus mandamientos siempre estén conmigo, no me aparte de tus juicios, no me he olvidado de tus mandamientos. Viniera lo que viniera, el salmista sabía que aquí en su mente y en su corazón estaba guardada la palabra de Dios. Porque sí, hablamos de guardar la palabra del Señor, estamos refiriéndonos también a que nosotros seremos guardados por la palabra siempre y cuando esa palabra esté guardada en nuestro corazón. Así de sencillo. Cuando se juntaron los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea que él atesoraba la palabra del Señor. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Y no solamente se quedó en el salmista David, sino que también Job dijo, yo sé que estoy sufriendo, yo sé que estoy padeciendo, pero yo también sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. O sea que venga lo que le venga, si yo tengo guardada la palabra de Dios en mi corazón, esas palabras, esos dichos, hermano, el tesoro de nosotros no está escondido. Los cofres del tesoro tienen profundidad y están ocultos. Pero gloria a Dios por el día en que Jesús se manifestó en carne. Gloria a Dios por el día en que el velo se rompió. Hasta ese día el tesoro estaba escondido. Hasta ese día, hermano, la gente no creía.
Y puede ser que haya algunos que no crean, pero en esta noche yo estoy segura que el tesoro más grande de nosotros son las palabras del Señor. Son guardar sus dichos, los caminos del Señor, los testimonios del Señor. Oiga, usted y yo somos la palabra de Dios. Somos el resultado de la misericordia, de las promesas del Señor. El salmista decidió guardar los dichos, atesorarlos, porque ese era el tesoro. Los dichos de tu boca, los dichos de la boca del Señor, la palabra de la boca del Señor era el tesoro de David. Y ese voto de lealtad que hizo el salmista, ¿sabe qué hizo? Superó la filosofía humana. A él no le importó el consejo del mundo. A él no le importó la ciencia. A él no le importó la religión de sus padres. A él no le importó el dictamen de la mayoría. A él no le importó la corrupción política. A él no le importó la voz de tolerancia con el pecado. A él no le importó la tradición que el mundo sigue, todo lo contrario. A él no le importó lo último en modas y en guarachas. A él no le importó sus propios deseos, incluso sus propios pensamientos. En cambio, en la mente de David solo fluía la palabra de Dios. Él decía: la suma de tus palabras para mí es la verdad. Oh Señor, tus rectos juicios permanecen para siempre. Quiere decir que el salmista no restaba, no dividía. El salmista siempre multiplicaba, porque sabía que el Todopoderoso estaba del lado de él. Hiciera lo que hiciera, él sabía en quién estaba puesta su confianza. Él sabía que si dependíamos del Señor, hermano, tendríamos éxito y la victoria. Y todo eso para no pecar. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Que tú y yo no pequemos. Es que Él nos ama de tal manera. Dice el coro: de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Ese era el propósito esencial. Tras el hecho que se entregó por ti y por mí, Él dijo: no solamente me entrego, sino que te voy a dejar tesoros, que si caes yo te levanto, que si pecaste, fallaste, ni yo te condeno. Levántate. Hoy Dios necesita ejercitar su pueblo. Hoy Dios necesita ejercitarnos en la piedad. Dios te va a dar lo que tú clamas. Dios te va a abrir las ventanas de los cielos, porque Él tiene pensamientos de paz y de bien. Dios no es malo. El malo es el mundo y lo que en él hay. Dios es bueno. El salmista supo con qué llenar su corazón. Él supo poner un blindaje. Él supo poner una barrera entre el mundo y Él. Pecar a veces es fácil. Fallarle al prójimo es fácil. Todos hemos fallado, ninguno aquí es santo. Pero es más duro cuando se le falla al Señor. Puedo entender en esta noche que la meta del salmista al atesorar la palabra de Dios era agradar al Señor. Y yo estoy convencida que los que estamos aquí queremos agradar al Señor. Yo estoy convencida, porque hay gente que por encima de los defectos ama al Señor. Yo sé que tú en tu día a día le dices: Señor, yo te amo. Y a veces quisiéramos expresarle tantas cosas, y podemos resumir en decirle: Señor, yo te amo. Y cuando se lo decimos con el entendimiento y con el corazón, nuestro corazón se constriñe. Y quisiéramos ahí mismo decirle: Señor, ven pronto.
Ven pronto, Señor. Hay que renunciar a aquellas cosas que nos impiden ejercitarnos. Yo le invito a estar de pie. La mejor cosa es la palabra de Dios. El mejor lugar es el corazón. El mejor propósito, hermanos, es no pecar ante el mejor ser, ante el Señor. Yo creo que de ahora en adelante, estoy segura, porque Dios hace por propósito los programas también, se va a levantar una generación tanto de niños como de mujeres, como de hombres, que van a amar la palabra de Dios. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo te amo tanto que para mí lo mejor es tu palabra. El mejor lugar es mi corazón, Señor. Hoy tengo el firme propósito de no pecar, oh Dios. Háblame, Señor, cada día. Hoy el Señor te dice: ¿quieres ser sano? Había un hombre que hacía muchos años estaba enfermo y no había quien lo acercara a aquel pozo, pero se apareció Jesús de Nazaret y le dijo: oye, ¿quieres ser sano? Quizás el enfermo estaba sin esperanza y él decía: pero ¿quién me mete al agua? No hay quien me ayude. Pero el Señor le dijo: no te preocupes, hoy no necesitas que alguien te meta al pozo. Hoy yo te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Hoy alguien, el Señor le está diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser santificado? Pues ven, levántate, toma tu lecho y sumérgete en la presencia de Dios, en la presencia de su palabra. Esa palabra que da vida, que transforma, que modifica el comportamiento, que sana el corazón, que liberta la mente. Hoy el Todopoderoso te dice: no temas y no desmayes, yo estoy contigo. Aleluya. Oh Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, porque me tienes en cuenta, Señor, para ser salvo. Gracias, Señor, porque a mí se me ha revelado un nombre que es sobre todo nombre, Señor.